Lanzamiento 2020-05-11. Según lo prometido, Naruto estaba exactamente donde dijo que estaría cuando Orochimaru regresó a su oficina. Además de las pilas de papel que se habían desplazado lo suficiente como para ser notable, la escena era casi idéntica a la que Orochimaru había entrado a su llegada. El trabajo del príncipe nunca se hizo. El ritmo de Naruto no cambió, pero sus movimientos ganaron energía cuando Orochimaru regresó, dejando en claro que estaba contento por el descanso o ansioso por poder concentrarse en el Tenno-Juin. Honestamente, probablemente fueron ambas cosas, pero eso era comprensible. Diligente como siempre, terminó el informe por el que estaba pasando, rascando algo notable en una página separada para una fácil referencia más tarde, y luego lo colocó junto con sus hermanos en una carpeta manila marcada y fechada como informes terminados. Orochimaru levantó una ceja ante eso y no pasó desapercibido cuando los ojos de Naruto se movieron de la carpeta a su padrino. No necesitaba ninguna explicación para saber exactamente de qué estaba curioso el Sannin, y no vio ningún daño al proporcionar respuestas para la indagación silenciosa. Es parte de un nuevo sistema hacia el que nos estamos moviendo. No se ha desarrollado completamente porque hemos tenido que volver a priorizar las tareas mientras Mai está fuera, pero debería hacer que la transición completa sea mucho más fácil. Parece más organizado. Orochimaru admitió con una sonrisa maliciosa, simplemente no quería decir nada. Está bien. Naruto le devolvió la sonrisa con una pequeña. Nuestro sistema anterior era bastante simple, lo admito. Se desarrolló a medida que crecíamos, y nunca nos sentamos a planearlo. Afortunadamente, Hanabi había estado aprendiendo a hacerse cargo del clan Hyuga y está familiarizado con más prácticas sistemas. Solo hubo un poco de sorpresa que Orochimaru mostró al enterarse de que la niña era, de hecho, quien había afirmado ser realmente. No había pensado que ella estaba mintiendo. ¿Qué le habría servido? Pero todavía era extraño saber que alguien tan joven tenía esa posición, aunque considerando para quien lo estaba haciendo, tal vez no era tan joven en absoluto. Naruto había reunido a sus lobos cuando solo era unos años mayor, ¿no? El jefe de administración fue impresionante, pero no podía compararse con fundar una organización, hacerse cargo de un país y establecerse como un daimyo. Sin embargo, todavía era joven, no había nada que dijera que no podía hacer lo mismo. Bueno, aparte del hecho de que ella no era Naruto, claro. Escuché que ella también es la asistente de Mai. Hizo todo lo posible para reprimir una sonrisa, mientras los ojos entrecerrados de Naruto se enfocaban en él como si fuera capaz de hacer brillar todas las respuestas a las preguntas en su cabeza a través de la vista. Solo si alguien era capaz de hacerlo, Orochimaru no tenía dudas de que sería su príncipe carmesí, pero no había escuchado nada que sugiriera que estaba dentro de sus capacidades. Sabía muy bien que el daimyo de Nami no Kuni podría tener muchos secretos ocultos incluso para su padrino, por lo que no descartó por completo la posibilidad de que realmente estuviera dentro de sus capacidades y exactamente lo que estaba haciendo en ese mismo momento. ¿Que ella es? La voz de Naruto era uniforme y clara, sin reflejar ninguna de la curiosidad sospechosa que Orochimaru podía leer en sus ojos. Supongo que te encontraste con ella antes. ¿Cómo tomó ella el cuerpo? La visión de su príncipe no decepcionó, y Orochimaru pudo sentir crecer su sonrisa. Estaba segura de que yo era Sasuke-kun, pero no parecía importarle nada, excepto el hecho de que estaba dentro de su apartamento cuando se suponía que había sido secuestrada. Puede ser muy directa, es una de las razones por las que me siento cómoda, permitiéndole dirigir nuestros esfuerzos de reorganización. Se parece mucho a Mai, ¿verdad? Como una pequeña mini yo. Sí, parecen funcionar bien juntos. También se ven similares. Casi podrían ser hermanas. Señaló a los Sannin. Más allá de la tela con cabello oscuro y piel pálida, Naruto realmente no lo vio, por lo que solo ofreció un encogimiento de hombros a medias. ¿No? Quizás solo soy yo entonces. Orochimaru fue hasta su bolso y comenzó a hurgar en él hasta que recogió un puñado de papeles. Su escolta lobo le había aconsejado que empacara un poco mejor, pero se había impaciente a la mitad y decidió que era lo suficientemente bueno para viajar. Sabía que ella le estaba poniendo los ojos en blanco cuando declaró que había terminado, pero parecía tan ansiosa por completar su tarea de Tsukuyomi como lo había sido visitar a su ahijado nuevamente. ¿Tienes tiempo para repasar el Tenno-Juin ahora?
Los papeles se dejaron caer en la única parte clara de su escritorio, directamente antes de Naruto, y Orochimaru estaba casi rebotando en el cuerpo de Sasuke con excitación vertiginosa. Él realmente quería sumergirse en su obra maestra. Orochimaru tuvo problemas para recordar la última vez que había estado tan emocionado. Sobre la investigación, eso es, su noche con Naruto fue sin lugar a dudas la mejor de sus experiencias, y dudaba mucho que algo pudiera acercarse a reemplazarlo. Sí, ahora está bien. Más que bien, en realidad necesitaba desesperadamente un descanso. Perfecto, entonces, ¿dónde te gustaría protagonizar? Interrumpir el Sannin fue el sólido golpeteo en la puerta, obteniendo un resplandor más agudo que el borde de cualquier daga podría lograr. Naruto estaba demasiado acostumbrado a que su trabajo fuera interrumpido para ser sorprendido entrar. Ganju asomó la cabeza primero y sonrió nerviosamente bajo la mirada feroz de Orochimaru. Incluso en el cuerpo de Sasuke no había perdido nada de su potencia antes de que el hombre pudiera ofrecer una disculpa por interrumpir o pedir perdón por su tiempo. Katsuri lo empujó completamente a la habitación, quien ni siquiera se estremeció bajo la mirada fulminante de Sannin, más preocupado por responder la llamada de su señor. Una tercera cabeza se asomó desde el pasillo, cautelosa de entrar en la oficina de Naruto en la compañía actual. Mis disculpas por la demora, Tsukuyomi-sama. He reunido las que solicitaste. Sí. Muy bien. Te han despedido. Con visible agradecimiento, el hombre salió corriendo, feliz de estar fuera de la línea de fuego. Sí, Tsukuyomi-sama, gracias Tsukuyomi-sama. Orochimaru apretó los dientes de Sasuke, pero trató de permanecer lo más neutral posible, ya que la atención de Naruto fue robada justo antes de que pudieran llegar al sello, alejándose a un lado del escritorio para mantenerse alejado por el momento. Podría ser paciente, podría. Simplemente no le gustó. Quería su tiempo de Naruto, maldita sea. ¿Querías vernos, Tsukuyomi-sama?, preguntó Katsuri, ahorrando solo una mirada al más pequeño de lo habitual Sannin. Sí, jefe hombre. ¿Necesitabas algo? Si Ganju hubiera sido, no, eso parecía poco probable. Aún así, fue una coincidencia muy extraña lo mucho que esa frase le recordó a Naruto algo que Anko podría decir. Lo último que necesitaba era que Anko animara a sus lobos a realizar renovaciones adicionales mientras le daba la espalda si derribaban más paredes. El segundo piso pronto estaría a nivel del suelo. Le gustaría evitar eso, preferiblemente indefinidamente. No estaba completamente convencido de tener ese lujo. Lo hice. Katsuri, tú estarás a cargo de esta misión. Se volvió hacia Ganju mientras continuaba, pero Ganju será quien lo realice. Los dos compartieron una mirada antes de dispararle. Naruto con expresiones inquisitivas, pero en realidad no expresaron ninguna pregunta sobre los deseos de su señor. Orochimaru tiene una base en Yunokuni que espero usar como punto de partida para nosotros. Su trabajo consistirá en inspeccionar la ubicación para asegurar su viabilidad y comenzar a hacer planes para la construcción de nuestra nueva base. Orochimaru enviará a sus propios subordinados para que se reúnan con usted allí, incluidos los resultados actuales de Aki no Shinobi. No se perdieron la forma en que se detuvo para mirar a la serpiente Sannin mientras decía eso, dejando en claro que tenía más que unas pocas preguntas sobre ese detalle. No tenemos una ETA a su llegada, por lo que es posible que termine con las inspecciones preliminares antes de que lleguen si aún está en buenas condiciones, o podría retrasarse incluso para ingresar a la estructura existente hasta que llegue uno o ambos grupos. ¿Ambos grupos, Tsukuyomi-sama?, preguntó Katsuri. Sí, el grupo que tiene más posibilidades de contactarte primero son algunos de los asistentes personales del laboratorio de Orochimaru de Otogakure. Su conocimiento general debería ser valioso a medida que planeamos la construcción de nuestra base. El segundo grupo es el resultado del programa acuático Shinobi con sede en Umenokuni. Debido a su distancia, no espero que lleguen primero, pero como no sé mucho sobre el programa y lo más probable es que lleguen por mar, podría estar equivocado. Naruto le dirigió a Orochimaru una mirada incitante. Si bien creo que podrían hacer el viaje un poco más rápido que en barco, según los últimos informes que he recibido, no del todo exactos, esos fueron los últimos informes que leyó, pero aún los recibía esporádicamente. Su propio interés en el proyecto se perdió hace un tiempo y solo permitía su continuación porque no tenía ningún otro proyecto que necesitara ese espacio de laboratorio específico. Fue solo cuando tuvo un uso posible para los objetivos de Naruto que Orochimaru comenzó a preocuparse nuevamente. Aconsejaría en contra de ello para que puedan ser útiles tan pronto como lleguen. Incluso para ellos, sería un buen viaje y los experimentos se han centrado en aspectos físicos muy diferentes. La fuerza y la resistencia fueron mucho menores prioridades.
Ganju se rascó la cabeza. Prioridades más bajas que parecían algunos enfoques muy importantes para él, que respirar bajo el agua indefinidamente tan naturalmente como respiramos aire. La respuesta de Orochimaru fue lo suficientemente seca como para drenar los océanos y hacer que esa investigación sea irrelevante, o ser capaz de detectar todo en el agua a su alrededor en 360 grados, para compensar el entorno tridimensional mucho más. ¿Aren ya lucha en 3 dimensiones? Naruto no creía que la mirada de Orochimaru pudiera volverse más seca. Él estaba equivocado. Les aseguro que es mucho más fácil moverse en cualquier dirección bajo el agua que en el aire. Bueno, sí, puedo ver eso, pero ¿por qué pelearían bajo el agua? El rascado de Ganju se movió de su cabeza al ligero roce en su barbilla. Estaba retrasado por un afeitado, pero estaba pensando en dejarlo crecer para ver cómo se veía. La única razón por la que Shinobi bajo el agua estaría peleando es si alguien más hizo Shinobi bajo el agua, que solo harían porque los tuviste. El rostro de Orochimaru pasó de blanco a irritado. Las peleas submarinas no eran el objetivo, bufón. Era para ver si se podía hacer y con la esperanza de desarrollar modificaciones que pudieran ser útiles normalmente. ¿Podrías haber dicho eso? Se encogió de hombros Ganju. Tú eres el que mencionó las peleas. Porque ser capaz de detectar enemigos en ese entorno es más importante que la fuerza y la resistencia en este momento. Decir que fue para fines de navegación probablemente habría encajado mejor. Katsuri intervino para ganar el ceño fruncido de Orochimaru y una sonrisa de Ganju. Sí, eso habría tenido mucho más sentido. Soy un científico. Por el sonido de sus palabras, estaban siendo forzados a salir con los dientes apretados. No es un maestro. Traté de explicarlo de una manera que lo entenderías. Ganju se encogió de hombros. Claro. Entonces vendrán en bote y serán los últimos en llegar. Creo que lo tenemos. Solo la mirada seria que Naruto le dirigió evitó que Orochimaru atacara al lobo, que lo estaba descartando tan casualmente. Naruto no estaba seguro de si era porque Ganju era valiente, ignorante o simplemente se sentía más seguro en presencia de Naruto. Probablemente una combinación de los tres. Estás despedido para prepararte para el viaje. Orochimaru informará a Katsuri sobre la ubicación y la entrada a la base. Lo tienes. Ganju dio un saludo casual y giró sobre sus talones para irse antes de detenerse para mirar por encima del hombro. Oh, ¿puedo traer a mis hijos? Tus muchachos. Naruto estaba razonablemente seguro de que su expresión se acercaba a los niveles de Orochimaru de falta de impresión seca. Ya estaba medio convencido de que no quería saber, pero al mismo tiempo sentía que saber era probablemente su responsabilidad. Sí, mis hermanos me ayudan con los proyectos más grandes. El lobo felizmente anunció, con los puños descansando sobre sus caderas mientras volvía su cuerpo hacia su padre en una postura segura de todos sus hijos. Ganju tomó el pastel por ser bullicioso y legítimamente confiado. Por un lado, enviar ese caos en una misión que se suponía que era muy sigilosa probablemente no era aconsejable, pero por otro lado serían útiles para el trabajo real que iba a tener que hacerse. Se suponía que esto era solo la inspección preliminar, pero si pudieran comenzar, sería beneficioso hacerlo lo antes posible con todos los que necesitaran. También evitaría que un grupo que solo podía imaginar como mini Ganju no tuviera sentido aquí en el departamento. Sí, esa última parte fue suficiente para decidirse. Es una misión sigilosa, Ganju sigilo. No podía estirar eso lo suficiente. Asegúrate de que entiendan eso. Nadie puede saber lo que estamos haciendo en Yunokuni. ¿Estoy claro? Perfectamente, Tsukuyomi-sama. La seriedad con la que dijo eso fue rápidamente traicionada por su siguiente jactancia. Hinchando el pecho como una especie de gallo sobremusculoso, anunció con orgullo. ¿Todavía no sabías que construimos aguas termales aquí la semana pasada? Tú, Naruto se contuvo y masajeando sus sienes, despidió a Ganju de la habitación con un gesto de su mano. Solo, vete, me ocuparé de eso más tarde. ¿O no? Eso podría terminar siendo algo más, que ignoró por el bien de su cordura. Sin embargo, explicaba para qué había atrapado a Ganju y a esos otros lobos con materiales. Deben haber sido los muchachos de Ganju. Ovejamente, Katsuri levantó una de sus manos a la altura del pecho. Eso fue principalmente mi culpa, Tsukuyomi-sama. Me preguntaste si teníamos uno el otro día, así que pensé que le daría de Ganju un proyecto en el que podrías haber estado interesado antes de que se le ocurriera uno por su cuenta. ¿Se había preguntado acerca de eso? No. Incluso había preguntado específicamente si Ganju había construido uno. En todo caso, lo había traído sobre sí mismo, por lo que no podía estar realmente enojado por eso. Eso fue muy atento de ti, Katsuri. Aprecio tu intento de dirigir su entusiasmo en una dirección más beneficiosa. Por supuesto, Tsukuyomi-sama.
Había planeado que fuera una sorpresa ayudarte a relajarte, pero has estado tan ocupado que aún no tuve la oportunidad de mencionarlo. Naruto asintió para mostrar que había escuchado, pero por lo demás dejó ese tema solo, volviendo a la razón por la que los había llamado antes, de descubrir más fuentes para su creciente dolor de cabeza. Orochimaru, si pudieras completar a Katsuri por favor. Con pasos rápidos, Orochimaru regresó a su bolso y sacó un archivo con la etiqueta Yunokuni, del cual sacó una de las 3 carpetas y se la entregó a Katsuri. Eso es todo lo que tengo en la base, desde la construcción hasta mi pedido, de César, todas las operaciones en él hace varios años. Katsuri abrió la carpeta y comenzó a revisar su contenido para familiarizarse con el destino de la misión. Como puede ver, está casi completamente bajo el agua con un solo acceso sobre el nivel del mar. Un dedo pálido señaló un esbozo de un afloramiento rocoso en la curva más septentrional de la cara. Normalmente, los barcos con suministros y subordinados pasaban aquí en la noche, dejando lo que era necesario para que la base recolectara y recogiera las gotas marcadas dentro del agua. No quería que pasaran más de 1 hora en un intercambio determinado, y debían hacer todo lo posible para limitarlo a 20 minutos o menos. A veces eso significaba retrasos, pero era mejor que ser detectado por Yunokuni o cualquier embarcación de Kaminari no Kuni. Ya veo, estaba oculto por su máscara, pero solo por voz. Naruto podía ver el ceño pensativo que tiraba de sus labios. La base principal parece estar directamente en el centro y se extiende hacia el sur en la ensenada, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Hay alguna razón por la que no construiste hacia el área que ya albergaba el acceso? Seguramente eso hubiera sido más fácil. Los materiales allí eran menos que cooperativos y las condiciones no eran óptimas para construir ningún tipo de estructura duradera en ese momento. El shinobi acuático habría sido útil en ese sentido. Su mirada puntiaguda transmitía el hecho de que todavía estaba disgustado por los comentarios anteriores, pero rápidamente siguió adelante. También mantuvo la entrada lo más lejos posible de la base para reducir aún más las posibilidades de descubrimiento. Solo se retrasaría en el mejor de los casos, pero ese tiempo habría sido crucial para salvar tanto como pudiéramos y asegurar que el resto fuera destruido. Tiene sentido. Katsuri miró a su señor. ¿Prefieres que usemos la base como está o querías construir alrededor de la entrada ahora que se nos unirá Aquatic Shinobi? Si la mayor parte de la base es utilizable, proceda a expandirse desde el almacenamiento. No tiene sentido dejar que se desperdicie. Si no se expande allí. Prefiero estar principalmente en roca sólida que en el océano. No estamos haciendo ningún tipo de investigación, eso lo requeriría. Entendido, me aseguraré de que Ganju sepa cuando está haciendo planes. Hizo una pausa, lista para despedirse. Realmente es bastante bueno en esto, puedes confiar en que hará un buen trabajo, especialmente con la ayuda de personas lo suficientemente capacitadas para trabajar directamente con Orochimaru. Sí, por supuesto. No lo habría asignado a la tarea si no creyera que fuera capaz. Incluso si ese capaz era mucho más, para darle dolor de cabeza que cualquier referencia a sus habilidades de construcción o habilidad arquitectónica. Katsuri asintió con la cabeza. ¿Hubo algo más? Naruto no tenía nada, así que miró hacia Orochimaru para ver si el hombre tenía algo más que agregar. La insignia adjunta a la parte posterior del archivo es la insignia de acceso del último científico principal asignado allí. Debería superar casi todo en la base, suponiendo que su energía retenida y los sensores sigan funcionando. Sería su suerte que todo el hardware fuera bueno, pero que los sistemas informáticos se hubieran congelado en su ausencia y no respondieran. Afortunadamente, era la misión de Naruto, por lo que tendría en cuenta su suerte en lugar de la de Orochimaru. Habrá archivos a los que no tendrá acceso, pero dudo que sean de su interés de todos modos. Cuando tenga todo en funcionamiento, puedo visitarlo para entregarle la biometría de anulación. Naruto se volvió hacia su ahijado mientras decía su nombre. Usted, sí, necesitaba tener control sobre la base. Iba a pasar más tiempo allí. Se suponía que se convertiría en la ubicación principal para las operaciones de Wolf, pero eventualmente tenía la intención de que esa posición fuera manejada por Mai mientras continuaba con algunas de sus otras facetas. Esperaremos eso por ahora, Orochimaru. Es posible que no pase la mayor parte del tiempo en la base, por lo que puede ser más prudente para el individuo de más alto rango allí de manera más permanente tener ese control. Estaba claro que a Orochimaru no le gustaba esa idea, pero incluso él sabía que se debía principalmente a que no confiaría en que sus subordinados no usarían esas anulaciones para cortar todas las conexiones y deshonestar sus experimentos. Una vez fue una casualidad, 2 veces no lo fue. Orochimaru no volvería a cometer ese error nunca más.
Tal vez pueda dividir las anulaciones para que quepan en 2 perfiles, si eso funcionara mejor. Se necesitaría un poco de esfuerzo para hacer que las cosas funcionen, principalmente una gran cantidad de reescritura en los scripts de seguridad y una forma de diferenciar los datos biométricos de 2 personas, cuando había sido muy cuidadoso para asegurarse de que solo coincidiría con una cantidad muy pequeña de su propio que mantuvo de su cuerpo original, pero era factible, menos seguro, menos confiable y aún posible para la otra persona hacer mucho daño si así lo desearan, pero no era su papel interferir en los deseos de su ahijado, solo complacerlos. ¿Eso funcionaría mejor? Sí. Gracias. Es un placer. Todavía tendrá que hacer una visita a la base para que yo pueda darle esos permisos. A quien más quiera que tenga, también. Orochimaru hizo una nota mental para distorsionar los permisos muy ligeramente para que, al final, Naruto aún pudiera anular cualquier cosa que la persona que pretendía colocar allí pudiera hacer mejor prevenir que curar, y no era como si esa capa adicional de seguridad le hiciera daño, ni siquiera tenía que saberlo, y si sus subordinados demostraban ser confiables, nunca lo descubriría porque no habría tenido cualquier necesidad de recuperar el control de la base. Ese fue el resultado que Orochimaru preferiría, simplemente no podía permitirse ser tan confiado y con la esperanza de poner una cantidad sustancial de fe en él. Por supuesto, sus subordinados no lo adoraban como una carne de buena fe, así que tal vez la fe de Naruto en la lealtad de sus hijos no estaba fuera de lugar en absoluto, solo el tiempo podría decirlo. Me aseguraré de planear un viaje a Yunokuni en las próximas semanas para hacerlo, asintió Naruto. Hasta que la base esté completa no hay prisa y espero estar bastante ocupado en el futuro previsible. Cuando quieras, Naruto-kun. Solo avísame para que pueda estar allí para hacerlo. Suponiendo que todavía no estás en mi compañía cuando llegue ese momento. Sus palabras fueron acompañadas por una mirada de complicidad y le dirigió una sonrisa tímida que reconoció al instante, así que era donde Anko había aprendido, ¿verdad? Se veía mucho mejor en la cara de una mujer, algo más que Katsuri debería tener en cuenta. Además de asegurar que ningún pescador haya entrado en el área al entrar en la base, no. Creo que eso lo cubre todo. Naruto asintió, aceptando la respuesta, y sus ojos morados viajaron a Katsuri. Estudia ese archivo antes de irse y asegúrese de acercarse a Orochimaru con cualquier pregunta que surja. No quiero ninguna complicación derivada de un malentendido, ¿está claro? Perfectamente, Tsukuyomi-sama. Comenzaré de inmediato a menos que tengas más necesidad de mí. No, no ahora. Estás despedido. Con un fuerte saludo, se dirigió a la puerta sin demora y estaba a mitad de camino cuando la voz de Naruto inmediatamente agotó su impulso. Katsuri. Sí, Tsukuyomi-sama. El futuro de los lobos se basa en esto, tanto en mi bienestar como en la vida de tus hermanos. No falles a tu manada. Tsukuyomi-sama. Ella dio otro saludo en la puerta. Escucho y obedezco. Bueno. Su voz se convirtió en un murmullo cuando ella se dio la vuelta y se marchó para completar su tarea. Bueno. Había pasado un tiempo desde que los había escuchado pronunciar esa frase en particular, tanto tiempo que de hecho no podía recordar la última vez que esas palabras llegaron a sus oídos. Alguien había dicho algo así durante una de las operaciones más recientes de los lobos, o fue eso desde antes de que incluso hubieran tomado el control de Nami no Kuni. De cualquier manera, fue nostálgico y trajo consigo recuerdos débiles de tiempos más simples llenos de esperanza y potencial. Ahora era su trabajo asegurarse de que volviera de forma permanente, comenzando por abordar un problema que había tenido durante demasiado tiempo. ¿Cómo se suponía que debía proteger a sus hijos si el único chakra que podía invocar en una cantidad significativa lo dañaba tanto como a sus enemigos? Entonces, ¿a dónde vamos, jefe? Se colgó una pequeña bolsa sobre el hombro de uno de los lobos, mientras observaba de Ganju inspeccionar un montón de material que habían estado recolectando durante las últimas semanas para cualquier proyecto futuro. Yunokuni, Tsukuyomi-sama quiere una base. Con un asentimiento satisfecho, Ganju señaló el material de construcción. Esto debería comenzar, vamos a empacarlo. ¿Solo vamos a construir una base? Uno de los otros preguntó mientras se movían para comenzar a sellar todo lo que podían. No creo que hayamos hecho algo tan importante antes. No estaba diciendo que no, simplemente no estaba seguro de que pudieran cumplir los deseos de Tsukuyomi. No querían decepcionarlo, pero decirle que solo podían ser incapaces de entregar era posiblemente peor. Mejor hágale saber ahora para que pueda encontrar personas que sí sepan cómo construir una base adecuada desde cero. Bueno, no. Primero vamos a inspeccionar uno de los viejos laboratorios de Orochimaru y si aún funciona, comenzaremos a expandirlo a la base que Tsukuyomi quiere. Oh, entonces todavía estamos remodelando.
Ganhu hizo una pausa, parpadeando lentamente mientras procesaba el salto en lógica. Una enorme sonrisa dividió su rostro cuando se dio cuenta de que tenían razón. En cierto sentido fue un poco más complicado que eso, pero técnicamente. ¿Sí? ¿Sabes? Creo que tienes toda la razón. Y si había algo con lo que Ganhu y sus hijos estaban familiarizados era remodelar las bases. Esto sería un paseo por el parque. Nadie había entendido realmente por qué se había hecho, pero no había una sola persona en Nami no Kuni que dejara pasar la oportunidad de celebrar a expensas de la Casa de los Lobos. Cuando anunciaron la comida y las festividades del día, la sospecha fue ahogada por las vistas, los sonidos y los olores de un circo ambulante y cualquier otra cosa que Sai hubiera logrado organizar en las últimas semanas. Sin embargo, ¿por qué lo hizo? Ni siquiera los lobos realmente lo sabían. De hecho, nadie, excepto Sai, parecía tener idea de lo que estaba pasando dentro de esa cabeza suya, que es exactamente lo que había provocado que una irritada Ana irrumpiera en la habitación. Había esperado que el hecho de que no estuviera dentro de su propia oficina, o incluso el edificio que servía como su sede operativa, podría haberla retrasado un poco más, pero no fue tan afortunado. El resplandor que ella dirigió hacia él cuando las puertas dobles se estrellaron contra las paredes podría haber encendido el puñado de papeles que agarró como si estuviera tratando de sofocarlos con lo enojada que parecía. Incluso pudo haberlo logrado. Explica, ahora. No era una pregunta ni una solicitud, era una orden de la institutriz de Nami no Kuni. Afortunadamente, no lo superó, incluso si su presencia contundente era mucho más intimidante que cualquier cosa que él pudiera lograr. Sabes que si esperas un poco más, puedes averiguarlo con todos los demás. Eso es más emocionante, ¿no? Esa pregunta no era completamente retórica, estaba bastante seguro de que estaba en lo correcto, pero todavía había un tinte de duda que le impedía comprometerse con esas palabras por completo. Debería haberlo sabido antes de que hicieras algo. Sus puños se encontraron descansando sólidamente sobre sus caderas. ¿Tiene alguna idea de cuánto ha gastado en esto? Voy a estar tratando de equilibrar el presupuesto de Nami por mes para corregir esto. Oh. Aunque sin duda era un excelente comandante, todavía era la última persona que querías a cargo de las finanzas. Si no añadiera un punto adicional de posible fracaso, ella habría insistido en que él tuviera un asistente, que todas las decisiones financieras tuvieran que pasar para su aprobación. Desafortunadamente, eso limitaría su capacidad de tomar decisiones inmediatas por el bien de Nami y obstaculizaría su capacidad de proteger a su país. Es una pena que esas mismas decisiones inmediatas sean la fuente de este desastre. ¿Qué demonios había estado pensando? Si era una fecha especial, podría haberla aceptado, pero a menos que fuera el cumpleaños de Tsukuyomi y nadie le hubiera dicho que estaba razonablemente segura de que era un día como cualquier otro. Ya sabes, ignorando el hecho de que el área inmediatamente fuera del palacio de Tsukuyomi se había convertido en una ciudad de carpas coloridas, gente emocionada y niños risueños. Ella no sabía cómo se sentiría él al respecto. Sai había sido a quien acudió cuando diseñó el palacio, debido a su relación más cercana con el daimyo, y él fue quien dijo que necesitaban paredes y un bosque en miniatura para separar el palacio del resto de Nami no Kuni, por lo que asumió que le gustaba su privacidad, por lo que probablemente era lo mejor que estuviera lejos en ese momento. No me di cuenta de que había sido tanto, admitió. Parte de Ana deseaba poder sospechar que él estaba mintiendo para poder estar aún más enojada con él, pero sabía que él estaba siendo genuino. Maldita sea por eso también, pero valdrá la pena, prometió Sai con una pequeña pero honesta sonrisa. Hoy es un día especial, después de todo. Era el cumpleaños de Tsukuyomi. Realmente comenzaba a sospechar que ese era el caso. Seguro que desearía que alguien se lo hubiera dicho. ¿Qué tiene de especial hoy? Eventualmente se rindió y preguntó por qué no parecía que él fuera a ser voluntario hasta que ella lo hiciera. Dioses, esperaba que él no estuviera desarrollando un sentido del humor, probablemente terminaría siendo peor que su sentido de las finanzas. De algún modo, verás. Echó un vistazo al reloj en la pared y asintió satisfecho antes de ponerse la camisa para asegurarse de que descansaba correctamente contra él. Ahora que le llamaba la atención, no creía que pudiera recordar que alguna vez se preocupó por su apariencia. Sai era el tipo de persona para ir a la función y simplemente no parecía correcto verlo con una camisa planchada, pantalones cuidadosamente blusados alrededor de la parte superior de sus botas, y tenía el pelo peinado hacia atrás. Ana se dio cuenta repentinamente de que probablemente estaba haciendo las preguntas equivocadas antes.
Sin embargo, a Sai no le preocupaba su pensamiento y se dirigió al otro lado de la habitación, donde un conjunto más pequeño de puertas dobles estaba enmarcado por gruesas cortinas rojas. La manija hizo clic suavemente y la serenidad de la habitación se desvaneció cuando la única barrera de las festividades se abrió suavemente. Ana se acercó para ver mejor, pero se aseguró de quedarse lo suficientemente atrás como para que nadie en los terrenos del palacio no pudiera verla. En el balcón en el que Sai caminaba con confianza, él asintió con la cabeza a un lobo que ella no podía ver y el ritmo de un tambor reverberó en el aire. Comenzó lentamente, un latido cada 12 segundos más o menos, pero a medida que continuaba, creció más rápido hasta que hubo un latido cada segundo. Se aceleró por última vez, ya que la gente de Nami no Kuni estaba sin duda mirando a la figura que estaba muy por encima de ellos, y luego terminó con un golpe final que se extendió hasta que se desvaneció naturalmente. El siguiente silencio fue más ensordecedor que los tambores y los ruidos anteriores de las festividades combinadas. Pudo ver a Sai respirar tranquilamente, su cabeza ya giraba ligeramente para permitirle inspeccionar las multitudes gente de Nami. Su voz no era un grito, pero era fuerte y clara en el silencio que los tambores le habían preparado. Lo llevó fácilmente por los terrenos del palacio. Les agradezco por acompañarnos en este día. La Casa de los Lobos está feliz de ver que a pesar de lo que han soportado, sus espíritus aún cantan y se deleitan entre las olas. Unos pocos vítores dispersos fueron apagados por la quietud de las multitudes que esperaban con la respiración contenida para escuchar por qué la Casa de los Lobos había hecho esto. En primer lugar, a lo largo de las semanas y los meses, hemos pasado de ser una comunidad en sus últimos tramos a una ciudad próspera que puede declararse orgullosamente la capital mundial del transporte marítimo. Esta vez hubo más vítores, pero se extinguieron demasiado rápido. El silencio solo se interrumpió por los débiles murmullos de aquellos que habían comenzado a especular sobre el verdadero propósito del día. Esto no ha sido una hazaña pequeña para Nami no Kuni, pero a medida que esta gran ciudad nuestra sigue creciendo y creciendo con prosperidad, debemos centrar nuestra atención en darle un nombre propio. El ruido estalló de inmediato, algunos hablando de acuerdo y otros en vehemente negación. Sai levantó una mano para calmar a las masas y después de unos largos segundos lo obligaron. No me malinterpreten, Nami no Kuni es el nombre de un país que se ha convertido en mi hogar y entiendo que este pueblo, el pueblo de Nami, siempre ha sido su corazón. Pero Nami ya no es un pueblo y Nami significa más que el trabajo que se ha hecho para nombrarla con la merecida gloria. El desacuerdo disminuyó significativamente, pero el mar de personas debajo de él todavía no parecía completamente convencido por sus palabras. Ana no podía decir que ella tampoco, pero eso era más porque estaba empezando a darse cuenta de lo que estaba haciendo el bastardo por Tsukuyomi. Si tenía razón, iba a hacer de su vida un infierno hasta que el presupuesto de Nami volviera a la normalidad. Nami es la tierra, Nami es el mar, Nami es el espíritu de su pueblo nuevo y viejo. Proclamó Sai entonces. ¿Cómo llamamos a esta gran ciudad nuestra? Esta joya de corona que Nami lleva en la frente. El lugar donde trabajamos, soñamos, crecemos y vivimos. La multitud estaba en silencio, pero a medida que la aceptación se asentaba, la emoción comenzó a burbujear dentro de manera tan flexible que se acercó a un zumbido audible en el aire. Parecía tener la idea correcta, pero ¿qué nombre le quedaría a Nami como ciudad? Para ellos, siempre había sido Nami y nunca habían soñado con darle otro nombre, pero sus palabras provocaron algo, la necesidad de algo más grande. ¿Qué le diría al mundo que Nami no Kuni no era solo Nami, sino que había florecido de formas inimaginables? ¿A quién honramos ahora, con este nombre? ¿Quién te ha guiado a esta prosperidad con la bendición del propio Tsukuyomi-sama? ¿Quién se ha convertido en la hija favorita de Nami no Kuni? Un murmullo comenzó en la multitud cuando la gente se dio cuenta de quién estaba hablando Sai. La emoción crecía cerca de estallar. Solo hay un nombre que honra a tu líder, tu magnífica ciudad y este país al que todos llamamos hogar. Por la presente llamo a Anaime, la capital de Nami no Kuni. Ese hijo de puta. Las palabras de Ana fueron ahogadas por una multitud que vitoreaba. En realidad lo había hecho claro, él lo había mencionado antes como una amenaza, pero ella no creía que alguna vez soñaría con seguir adelante con eso. Tenía la sensación de que Tsukuyomi tampoco había sido consultada sobre el asunto, pero eso ya no importaba. La gente había aceptado el nombre de la nueva capital, no habría ningún cambio de opinión ahora. Ella iba a recuperarlo por esto con Tsukuyomi como testigo, ella lo recuperaría y marcaría sus palabras. Sai se arrepentiría de haber hecho esto. Lanzamiento del patrón. 2020, 05-18. El segundo pie de Katsuri dio un paso desde la oficina.
Orochimaru se apresuró hacia la puerta y no la cerró con demasiada sutileza. Detrás de ella no habría más interrupciones si pudiera evitarlo, y aunque cerrar la puerta no garantizaba que se quedarían solos, disminuía las posibilidades de que alguien apareciera. Al menos, eso es lo que se decía Orochimaru. Si alguien terminaba tocando la puerta, tendrían que abrirla para asegurarse de que no fuera importante, por lo que la puerta cerrada era más un elemento disuasorio para las visitas casuales que cualquier otra cosa. Snake Sage no sospechaba que muchos de los visitantes de Naruto se detuvieran sin algún tipo de propósito oficial, lo que significaba que cerrar la puerta no había hecho absolutamente nada, excepto hacerlo sentir un poco mejor y posiblemente retrasar a la siguiente persona que necesitaba ver al Daimyo de Nami. Kuni, sin embargo, eso no era algo en lo que quisiera enfocarse en este momento, y cuanto más tiempo demorara, más probabilidades tendrían de ser interrumpidos antes de que pudieran comenzar de nuevo correctamente. Orochimaru quería hablar sobre su sello, maldita sea, ¿por qué el universo era tan inflexible sobre evitar que lo hiciera? Al apartarse de la puerta para ver la ligera diversión jugando en el rostro de su príncipe, lo hizo olvidar todo acerca de las recientes interrupciones y con una sonrisa propia juntó las manos. Muy bien, ¿dónde estábamos? El principio. Naruto ofreció una sonrisa irónica que de alguna manera fue descaradamente divertida y un poco de disculpa. Orochimaru no tenía idea de cómo demonios era posible. Me estabas preguntando por dónde quería comenzar. Sí, Orochimaru asintió, eso le sonó bien. Sí, lo estaba. Quizás si me dijeras qué es lo que esperabas lograr con el Tenno-Huin podríamos concentrarnos en las partes más pertinentes. Lo quiero. ¿Qué? Orochimaru quedó momentáneamente desconcertado. Eso significaba lo que él pensaba antes de que pudiera expresar su pregunta. Naruto continuó. Tengo una idea básica de lo que hace el sello y los beneficios que proporciona se pueden utilizar para negar algunas de las áreas que me faltan. Quiero un Tenno-Huin propio. Por supuesto. ¿Su príncipe con su marca? Absolutamente. El hecho de que se beneficiaría de eso solo lo hacía mucho mejor. Orochimaru estaría más que feliz de colocar un Tenno-Huin en el cuello de Naruto. Hubo, sin embargo, algunos problemas. Principalmente que el Tenno-Huin todavía estaba lejos de ser perfecto. Con un ceño bastante serio, Orochimaru mencionó este hecho. El Tenno-Huin, en su estado actual, todavía tiene una baja tasa de supervivencia. Romper el limitador inicial para lograr todos los beneficios del sello, y eso también tiene sus propios inconvenientes, es aún más arriesgado. La posibilidad de sobrevivir de ambos es menos del 1%. Realmente había actuado demasiado apresuradamente con los Uchiha, no había necesitado una segunda etapa. Tenno-Huin para hacerse cargo del cuerpo del niño. ¿Qué demonios había estado pensando? La suerte de Naruto debió de contaminarse ese día porque había estado muy cerca de dejar a Itachi como el último Uchiha masculino y ya no había logrado obtener ese cuerpo en particular. También dudaba que Mikoto hubiera estado dispuesta, y que Naruto lo hubiera permitido, incluso si fuera por casualidad, a donar su cuerpo a la causa. Incluso si sobrevives, todavía hay 17,5, 17.37 para ser exactos, pero dudaba que Naruto fuera tan exigente cuando la posibilidad de supervivencia era tan baja. Puede sufrir un daño neurológico considerable. También era una mente muy buena, sería una pena llorar perderlo. Aunque si estaba siendo completamente honesto, Orochimaru estaba presentando los números de manera ligeramente engañosa. De hecho, hubo un 17,5% de posibilidades de salir del proceso con daño mental, pero eso fue parte de un 18,5% de posibilidades de sobrevivir. El 1% que mencionó sobrevivió y permaneció sin cambios durante el proceso. En lo que a Orochimaru le preocupaba, el hecho de que el príncipe carmesí fuera la misma persona al final era tan bueno como morir, porque la persona que salía ya no sería Naruto. Naturalmente, eso solo se aplicaba a este caso, no le importaba en absoluto a nadie más que haya pasado por el proceso. Una probabilidad del 1% era demasiado baja para que Orochimaru arriesgara cómodamente. Entonces tenemos que cambiar eso. La forma en que esas palabras salieron de los labios de Naruto hizo que pareciera tan fácil de hacer como de decir. Desafortunadamente, Orochimaru no pudo ignorar los hechos. Para ser tan optimista de Tenno-Huin, fue una acumulación de casi una década de investigación y experimentación. Cambiarlo no iba a ser sin una gran cantidad de esfuerzo. Ni siquiera sé por dónde empezaríamos. Orochimaru admitió: no he podido mejorarlo en absoluto en los últimos 3 años. Algo que podría ser testificado por los cientos de cautivos que habían muerto en sus esfuerzos por hacer exactamente eso. Los ojos morados se encontraron negros y Naruto golpeó lentamente 2 dedos contra su brazo derecho. Comenzaremos desde el principio. Oh.
Los labios de Orochimaru se abrieron lentamente en una amplia sonrisa cuando una chispa de esperanza rápidamente encendió un fuego dentro de su pecho. Por supuesto, la obra maestra de sellado de Minato estaba tan por encima de la de Orochimaru, que era como comparar una sola gota de lluvia con la inmensidad del océano, no, con la extensión infinita de los cielos que se extendía mucho más allá de este mundo y de cualquier otro futuro. Si algo iba a ser capaz de perfeccionar su Tenno-Huin era el Seal Keeper, Orochimaru no tenía absolutamente ninguna duda. Seré completamente honesto, Orochimaru. No sé casi nada sobre las focas. Naruto ya había comenzado a quitar las envolturas blancas que llevaba sobre el sello, exponiéndolo al mundo una vez más. Además de bañarse y cambiarse, la última creación de su padre rara vez se dejaba al descubierto más por costumbre que por cualquier necesidad real, pero si podemos determinar exactamente qué necesitamos que haga y cómo pretendemos que se realice, Seal Keeper debería ser capaz de manejar el resto. Vamos a tener que tener cuidado. Orochimaru declaró lo obvio mientras miraba los sellos ligeramente brillantes que cubrían la totalidad del brazo derecho de Naruto. Si algo más, los cambios que necesitamos tendrán que planearse perfectamente o no se sabe qué hará el nuevo Tenno-Huin con su usuario. Sí, lo que significa que debemos comenzar desglosando cada función de su sello. Orochimaru sacudió la cabeza ligeramente, con la mente acelerada con todas las cosas que iban a necesitar para hacer que esto funcione y, lo más importante, que funcione de manera segura. No había excusas para arriesgar la vida de Naruto, ninguna. Orochimaru regresó hacia la puerta, pero esta vez en lugar de alcanzar la bolsa, simplemente la agarró y la llevó al escritorio. Iban a necesitar todo lo que tenía sobre su creación, lo que significaba que estaba a punto de revisar todas sus notas durante más de una década para asegurarse de que no se perdieran nada ni remotamente relacionado con el Tenno-Huin. Comencemos con un resumen básico antes de entrar en los aspectos técnicos, sugirió Orochimaru. Continuó antes de que Naruto tuviera la oportunidad de objetar. No es que el joven Daimyo tuviera ninguna intención de hacerlo. El sello, en su estado de reposo, solo tiene una función: extenderse por todo el cuerpo. Esta no es una elección estética, ni es una especie de efecto secundario. Cada marca sirve como un pseudo Tenketsu para la red artificial Chakra Network que el sello opera a través. En su etapa inicial, en realidad hay muy poco chakra dentro del sello, solo después de la activación comienza a crearlo. Orochimaru hizo una pausa para asegurarse de que Naruto lo siguiera. No fue realmente necesario, pero fue cortés. También le gustaba ver a su príncipe con una mirada de concentración en su rostro. Tendría que pedir una nueva pintura pronto. Las viejas ya no reflejaban adecuadamente al joven sentado frente a él. ¿Cómo es que el sello crea chakra? Nuestros cuerpos lo crean naturalmente. Cuanto más equilibradas están nuestras energías físicas y mentales, el sello depende de nuestros cuerpos para la creación de su chakra. Causaría bastante drenaje en el cuerpo del usuario, un peaje no demasiado ligero si bombeara masas de chakra que normalmente tardarían mucho más en manifestarse dentro del Tenketsu de alguien. El agotamiento después de usar el sello debería teóricamente, si ese fuera el caso, dejar al usuario completamente vulnerable después. No es el mejor diseño y un descuido que Naruto dudaba que Orochimaru hubiera tolerado. Entonces, ese no era el caso. Orochimaru había descubierto una forma de negarlo a prueba de fallas, tal vez. Un cierre que limitó la cantidad que se podía producir y luego detuvo los efectos del sello en un cierto punto para devolver el chakra creado al sistema original. Podría hacerlo, especialmente una liberación lenta de ese chakra para mantenerlo con energía durante un poco más de tiempo. Todavía te estrellarías, pero no tan inmediatamente después. Mucho más seguro. Técnicamente no lo hace. Una de las cejas de Naruto se alzó. El Tenno-Huin en realidad convierte una energía más comúnmente llamada chakra de la naturaleza en algo más fácilmente utilizable por los humanos. Esencialmente está tomando el equilibrio físico y mental del mundo y empujándolo a través de un solo Tenketsu modelado según el mío, resultando en un bastardo mezcla de Nature Chakra y Mi Chakra. Una versión diluida de mí usando Nature Chakra, en cierto sentido. Ignorando el hecho de que se suponía que chakra de la naturaleza, del que Naruto nunca había oído hablar, era el nombre común, el hecho de que el mundo tendría que tener algún tipo de conciencia mental para que esa energía se produjera cuando entendieran el chakra. Para producirse, y el hecho de que Orochimaru aparentemente podría aprovechar este poder sin el sello normalmente, había una parte que se destacaba para el padre de los lobos. Nuestros cuerpos requieren una red completa de Tenketsu, puertas y caminos de chakra para crear y aprovechar chakra normalmente. Como un solo Tenketsu convierte las energías físicas y mentales del planeta en chakra para crear más Tenketsu para el usuario para acceder a ese mismo chakra.
Bueno, en realidad no es el chakra de la naturaleza, esas energías se combinan naturalmente y se pueden encontrar en cualquier lugar, aunque en mayores cantidades en lugares con más flora. Ese chakra de la naturaleza es mucho más potente que el nuestro, a la par o incluso superior al del Biju, y es más que suficiente para que el sello se extienda a través de alguien. Ahí es cuando comienza a diluirse haciéndolo más como el mío. Corrompe más o menos la energía, por lo que no es tan potente como el cuerpo del usuario no lo es. En realidad, el que le está creando cualquier cantidad de chakra adicional es para su beneficio. El hecho de que la conversión disminuya no niega el hecho de que todavía es más potente que el chakra normal y que normalmente no debería estar disponible para ellos. Eso sonaba realmente bueno. En realidad un segundo sistema de chakra, incluso temporal, le permitiría utilizar técnicas más costosas y funcionar sin preocuparse demasiado por conservar sus reservas. Abrió muchas más posibilidades. Pero cuando algo sonaba tan bien, tenía que haber inconvenientes y no solo las bajas tasas de supervivencia iniciales. ¿Qué tiene de malo, entonces? ¿Cuál es el costo? La conversión no es perfecta y al cambiar el chakra de la naturaleza para que se parezca al mío, crea un desequilibrio de mis energías físicas y mentales. El aspecto físico se agota por completo en el proceso, lo que ayuda a ajustar el cuerpo a mi presencia en caso de que alguna vez necesite usarlos como mi próximo recipiente, pero las energías mentales restantes se derraman en el sistema natural del usuario y terminan contaminando el chakra que producen. Cuanto más sucede esto, más energía mental permanecen dentro de ellos, incluso cuando el 10 no Huin está inactivo, y cuanto más sus propias energías mentales comienzan a parecerse a las mías. Existe una correlación directa entre esas energías y la mente de uno y la calle va en ambos sentidos. Eso tenía sentido, también explicaba por qué todas las mujeres que conoció Naruto que tenían o habían tenido los Ten no Huin poseían personalidades tan similares. El chakra, al ser más potente, también causa algún daño en el cuerpo del usuario. En pequeñas dosis puede transmitirse como dolor y agotamiento, pero usarlo durante demasiado tiempo puede destruir el músculo tanto porque los está corroyendo como porque los está presionando. Más allá de sus límites. Más allá de sus límites, Orochimaru aún no había tocado ese aspecto. Ah, sí. Mientras que el pseudo Tenketsu convierte el chakra y trabaja para lograr lo mismo, en realidad no están conectados por un sistema de chakra, por lo que el chakra resultante se filtra en el cuerpo del usuario como si se estuvieran mejorando físicamente con él. Es no controlado por el usuario, por lo que continúa sin límite. Por lo general, una batalla te distraería demasiado como para realmente pensar en pensarlo, pero cuando miramos los resultados no es bonito. Un sujeto de prueba licuó el 57% de su la masa muscular y el chakra Ten no Huin se comieron su piel en varios lugares. Murió después de 3 semanas a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Esos esfuerzos fueron sin duda porque Orochimaru quería poder seguir estudiando los resultados, pero dejando de lado el razonamiento, cuando dijo que los mejores esfuerzos lo decía en serio. El hecho de que todavía terminara muriendo hablaba de lo peligroso que podría ser meterse con los humanos chakra que en realidad no estaban diseñados para manejar. Pero si el sello ya diluía el chakra, ¿no podrían simplemente hacer eso más? ¿Hay alguna manera de corromper el chakra de la naturaleza hasta el punto de que no sea más potente que el chakra normal? Incluso cuando le preguntó a Naruto, se dio cuenta de que si de alguna manera podían hacerlo aún menos potente de lo que debería ser chakra, sería mucho más fácil controlar las técnicas delicadas que proporcionan más reservas sin sacrificar la delicadeza. Era un usuario de Genjutsu, y los sueños húmedos de Medellín se hicieron realidad si fuera posible. ¿Hay alguna manera? Orochimaru repitió con un ceño pensativo. Sí, debería haberlo. No encontré uno durante mi investigación. Parcialmente porque no había sido el foco. El impulso de chakra más fuerte es lo que le dio a Ten no Huin su ventaja, aunque ahora podía ver los beneficios de una variante más leve. Esa había sido una oportunidad desperdiciada. Los ojos negros continuaron disfrutando de la gloria de Sealkeper, pero eso ya no será un problema. Sabía cómo había hecho la conversión inicial, Sealkeper podría replicarlo y modificarlo en el grado que Naruto deseara. Fue desafortunado que Sealkeper en realidad no creara sellos y simplemente convirtiera las funciones de aquellos que ya existían. Habría aprendido mucho al ver lo que ocurrió para lograr una conversión más perfecta de la naturaleza al chakra humano. Naruto rascó algo en una hoja de papel en blanco. Orochimaru no necesitaba mirar para saber que era una lista de todas las cosas que iban a necesitar resolver para que las cosas funcionaran correctamente. Iba a ser impresionantemente largo para cuando terminaran, estaba seguro. Una conversión más
más completa eliminará sus inconvenientes, por lo que no tenemos que preocuparnos tanto por eso. Usted mencionó que el Tenno-Huin se dispara durante los períodos de alto estrés, ¿no? Naruto frunció el ceño pensativo antes de corregirse. No, dijiste que era demasiado difícil juzgar los niveles de estrés del usuario, el desencadenante era la ira para hacerlo más confiable. Naturalmente, uno estaría enojado durante el combate, si no por el oponente, por el hecho de que estás perdiendo. Eso suponía que se enojaron por perder y tuvieron la respuesta de lucha en lugar de huir. La mayoría de los shinobi estaban inclinados y condicionados a luchar, pero también estaban muy interesados en preservar sus propias vidas. Tendría que haber una cierta cantidad de agresión en el usuario para garantizar que la ira fuera un desencadenante viable. ¿Los 10 no-Huin aumentaron la agresión? No puedo recordarlo. Orochimaru todavía estaba sorprendido de haber recordado su conversación de cuando se conocieron en persona y tomó un segundo procesar la pregunta. Lo aumenta un poco, un efecto secundario de la repentina oleada de poder. Los sentidos también se atenúan ligeramente debido a la cantidad de chakra que azota el cuerpo del usuario. No ayuda que tengas que estar enojado para desencadenarlo, tu mentalidad ya está preparado para una mayor agresión. Sí, eso parecía sumar hasta donde Naruto podía ver. Sin embargo, ahora que lo estaba pensando, no había mencionado que la aplicación del Tenno-Huin se debió a la creación de una segunda red chakra. La aplicación de Tenno-Huin, ¿qué es exactamente lo que la hace tan peligrosa? La reunión inicial de Nature Chakra, sin duda. Fue la respuesta inmediata de Orochimaru. Tiene una tendencia a salir mal y comenzar mutaciones dentro del cuerpo, específicamente con la red de chakra de uno, que a menudo son fatales. Después de eso, un problema importante es la primera activación, en la que se crea el Tenketsu temporal. La propagación del sello marca su ubicación, pero el chakra de la naturaleza primero quema un camino básico a través del cuerpo que las siguientes activaciones usarán para extenderse más fácilmente. No está conectado, pero técnicamente todavía hay vías. Sí. Sin conexión, pero elimina cualquier obstáculo. Si el camino que elige atraviesa algo vital, hay una alta probabilidad de, nuevamente, daño fatal. El patrón que toma a menudo es aleatorio, aunque notará que los usuarios sobrevivientes son bastante similares, eso es porque esos patrones lograron evitar matarlos. ¿Y la segunda etapa? Sé que hay un estado más allá de lo normal Tenno-Huin. La segunda etapa garantiza la muerte del usuario, ya que requiere que muera y luego sea resucitado con lo que es un chakra natural casi puro. Esta falla y arranque mejor condiciona su cuerpo para resistir una cantidad mucho mayor de chakra natural que también causará mutaciones que son más beneficioso que el peligro. Es esencialmente un renacimiento y los resultados, bueno, dudaría en considerarlos realmente humanos. Oh. Eso llamó la atención de Naruto. Orochimaru era un nombre sinónimo de experimentación humana, en realidad había un punto en el que no llamaría a los resultados humanos. Son, en su mayoría, humanos aún, no me malinterpreten. Pero también son más y menos. Orochimaru frunció el ceño, tratando de encontrar una buena manera de transmitir esta idea. Los humanos no están diseñados para manejar el chakra de la naturaleza, aunque pueden hacerlo con suficiente disciplina y entrenamiento. Las mutaciones que obligan a sus cuerpos a manejarlo los elevan por encima de los humanos en ese sentido, pero también les hace adquirir rasgos adicionales. Estos son, como dije, generalmente es un beneficio para el usuario de alguna manera, especialmente en combate, pero al igual que en la primera etapa donde mis energías mentales se desangran, las energías mentales del planeta se desangran para el usuario en la etapa 2. Para ser sincero, nadie sabe exactamente cómo funciona Nature Chakra, todo es conjetura y filosofía en este momento. Naruto asintió de acuerdo. Había estado tratando de descubrir cómo demonios el planeta podría tener energías mentales. Primero sospechó las facultades mentales combinadas de los animales, pero recordó que también tenían su propio chakra, por lo que ya lo mezclaron con su energía física, a menos que alguien quisiera decirle que las plantas tenían energía mental de alguna manera. Esa es la única solución real que pudo encontrar, aunque dejó la cuestión de cómo lo manejaron las plantas, pero lo que hacemos saber, Orochimaru continuó. Es esa la etapa 2. Los usuarios típicamente adoptan ambos rasgos y la mentalidad de ciertos siempre, por supuesto, obtenemos aquellos cuyos rasgos están más en línea con la superstición y los mitos. Tayuya fue un excelente ejemplo de eso, ganando cuernos demoníacos y no mucho más, aunque Orochimaru se había preguntado si se suponía que era una especie de toro. Dios sabía que era lo suficientemente terca.
En ocasiones, también en todos los casos, el usuario es más propenso a seguir el instinto que la lógica. Bueno, en una pelea, no tan bueno para el pensamiento crítico, tampoco se mezcla bien con la agresión. Esos eran todos problemas con el chakra de la naturaleza hasta ahora, señaló Naruto. Algo que ni siquiera necesitaba necesariamente para sus propósitos. Hizo un recordatorio para ver si había alguna forma de hacerlo más seguro en caso de que alguna vez quisiera una segunda etapa para el sello, pero por ahora un nivel modificado ya tenía el potencial de superar sus limitaciones actuales. ¿Hay algo que haga que el nivel 2 sea necesario o podría uno quedarse con los 10 Nohuin iniciales para siempre? Solo la tensión del chakra de la naturaleza. Es beneficioso pasar al nivel 2 porque deja de hacer tanto daño al cuerpo. Sin embargo, si vamos a eliminar ese elemento por completo, entonces no creo que un segundo estado sea necesario. Orochimaru hizo una pausa y se dio cuenta de repente. Mencionaste que podría compensar algunas áreas con las que estabas teniendo problemas, pero nunca explicaste lo que estaba sucediendo. ¿Qué estamos haciendo que Ten no Huin haga? Chakra. Necesito más chakra. Un caso importante de abstinencia de chakra hace unos años hizo un número en mi sistema. Ha sido bastante limitado ya que se curó, lo que ha afectado gravemente mi capacidad de usar cualquier cosa con requisitos serios de chakra. Mucho puedo hacer sin jutsu. Mahito Gai había logrado construirse alrededor de taijutsu, pero Naruto no tenía esa cantidad de tiempo para dedicar a llevar su cuerpo a tal punto. Preferiría repartir el tiempo que tenía en todas las disciplinas shinobi para que siempre tuviera algo a lo que recurrir. Siempre fue una buena idea tener al menos habilidades posibles en todas las áreas, aunque inevitablemente tendría una habilidad superior. La especialización era el camino a seguir, simplemente no podía descuidar el resto de ellos. No es que haya estado con una cantidad significativa de tiempo para dedicar a desarrollar sus propias habilidades últimamente. Con suerte, la reestructuración de Hanabi le daría más tiempo para volver al estilo de vida shinobi. Entonces solo tenemos que enfocarnos en dibujar chakra natural y la conversión a algo menos peligroso. Eso fue mucho más fácil, aunque sospechaba que Naruto también querría ese chakra en su sistema de chakra como normal en lugar de potencialmente desperdiciado al inundar su cuerpo sin dirección. Incluso entonces, era más fácil que rehacer todo el sello y tendría el beneficio de eliminar muchos de los determinantes. También eliminaría cualquier tentación futura que Orochimaru pudiera tener de tomar el cuerpo de Naruto para sí mismo. Pensó que sería capaz de controlarse, pero más vale prevenir que curar. Sí, eso es lo que busco. Perfecto, sé cómo empezar. A pesar del propósito de este ser de devolverle a Naruto todas sus capacidades de chakra, era obvio ver que Orochimaru era el más ansioso de los dos. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que tuvo un proyecto como este. ¿Lo tienes? Mei preguntó, cortando directamente a la persecución. Aku ni siquiera había entrado en la habitación y su expresión no impresionada hablaba de cuánto lo apreciaba. Lo siento. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Tuviste la oportunidad de ver a tu pequeño amigo? Ese fue posiblemente un tema de discusión peor para tener en presencia de Mei y Aku. No perdió el tiempo arrojando el archivo deseado en el escritorio del Mizukage. Sabía que ese era probablemente el punto, pero el solo hecho de que Mei hablara de Naruto habría sido lo suficientemente malo. Eso no decía nada de Zabuza, que estaba apoyada contra la pared y miraba el archivo con la misma curiosidad que Mei. Ao también estaba en la habitación, pero probablemente era el único que no podía preocuparse menos por Aku y cualquier relación que ella pudiera tener o no. Estuvo bien, lo hice, su madre es una mujer encantadora. Aku respondió suavemente. Ahí está tu archivo. A pesar de la forma en que hablaba, también sentía una gran curiosidad por saber si este Naruto era realmente Tsukuyomi, y tomó su propia posición ante el escritorio de Mei para poder inclinarse y ver cuando estaba abierto. Las uñas pintadas rompieron el sello del archivo y con poca ceremonia se revelaron los contenidos. Allí, en la primera página, había una foto de un joven pelirrojo con piel pálida y ojos morados, que casi brillaban con el flash de la cámara que se había utilizado. Cortó una figura llamativa y Aku pudo ver de inmediato el parecido con Kushina y Naruto. Si tenía que adivinar, Naruto tomó a su padre y es de Naruto de Kushina. Entonces este era de hecho el hermano de Naruto, un genin anteriormente asociado con el clan Uzumaki, pero ¿era él? Solo le echó un vistazo a la cara de Mei para obtener su respuesta, pero el nombre que salió de los labios pintados de rojo solo lo confirmó. Tsukuyomi.